Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. A continuación os voy a hablar de algunos tipos de acordes y su relación con las tonalidades. Se llama acorde a un conjunto de tres o más notas que suenan simultáneamente. Dentro de los diferentes tipos de acordes hay un tipo importante que es el acorde consonante. Es una combinación de tres notas que, tocadas simultáneamente, producen una sensación de armonía, reposo y estabilidad. Solo hay dos tipos, el acorde mayor y el menor. El acorde mayor corresponde a los primeros armónicos 1, 3 y 5 de una nota cualquiera, mientras que el acorde menor hay que construirlo de forma artificial. Combinando tres acordes mayores llegamos a la tonalidad mayor. De la tonalidad y escala mayores ya hemos hablado en otra presentación. Aquí vamos a volver a obtener esa escala mayor, pero a partir de acordes mayores. Siguiendo ese mismo procedimiento, pero con acordes menores, llegaríamos a la tonalidad menor. Vamos a partir de una nota que es el Do y mediante el ábaco musical busquemos sus primeros armónicos. Nos vamos a quedar solo con el 1, 3 y 5, notas Do, Mi, Sol. Aquí las tenemos ordenadas según su altura. Ese es el acorde consonante de Do mayor. Los intervalos entre las notas de este acorde son de Do a Sol una quinta justa, de Do a Mi una tercera mayor y de Mi a Sol una tercera menor. Los tres intervalos son consonantes, por tanto el acorde es consonante. Si nos vamos ahora a la nota más afín al Do, que es el Sol, su tercer armónico o una quinta justa por arriba, y tomamos los primeros armónicos del Sol, tendremos el acorde de Sol mayor, y si buscamos ahora una quinta justa por debajo, en la nota Fa, que con sus primeros armónicos, el La y el Do, tendremos el acorde de Fa mayor. Con estas notas que tenemos aquí, que son 7, aparentemente son 9, pero hay dos repetidas, con esas 7 notas tenemos la tonalidad de Do mayor. Si las ordenamos según su altura, tendremos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y luego otra vez el Do, esa es la escala de Do mayor. Las distancias de tono y semitono entre sus notas las tenemos indicadas aquí. T para tono, S para semitono. El ábaco musical, que es este disco que he mostrado varias veces, nos proporciona las 12 escalas mayores. Aquí tenemos la escala de Do mayor y los tres acordes consonantes mayores que dan lugar a esta escala están colocados en los grados 1, 4 y 5 de la escala. El grado 1 es la tónica, el Do, el grado cuarto se llama subdominante y el grado quinto se llama dominante. Si revisamos los armónicos del Sol, vemos que el armónico 7 es la nota Fa, que pertenece también a la escala de Do mayor y muchas veces se suele incluir dentro del acorde de dominante, formando un acorde disonante de 4 notas que se llama acorde de dominante con séptima. Se dice séptima porque la nota añadida, el Fa, forma un acorde, un intervalo de séptima con el Sol, que es una séptima menor. El ábaco musical nos proporciona los tres acordes principales de cualquier tonalidad mayor. Aquí tenemos la tonalidad de Do mayor, el acorde de tónica o primer grado es Do mayor con sus tres notas que lo forman, Do, Mi, Sol, el acorde de subdominante o cuarto grado, Fa mayor, que lo forman las notas Fa, La, Do, y el acorde de dominante con séptima, Sol con séptima, Sol, Si, Re, Fa. Para cualquier otra escala, por ejemplo la de Re mayor que tenemos aquí, también el ábaco musical nos proporciona los tres acordes principales, en este caso Re mayor, Sol mayor y La con séptima, con las notas que los forman. Busquemos ahora algún otro acorde consonante. Si analizamos la estructura del acorde mayor, vemos que parte de una nota, en este caso Do, que se llama fundamental del acorde, y sobre ella se coloca una tercera mayor y luego una tercera menor. Si invertimos el orden de esas terceras, ponemos primero la tercera menor y luego la tercera mayor, lo que resulta es un acorde menor que hemos construido de forma artificial, ya que sus notas no se corresponden con los armónicos. Este acorde menor, constituido por las notas Do, Mi bemol y Sol, podría dar lugar a una tonalidad de Do menor, que podemos obtener siguiendo el mismo proceso que hemos seguido para la tonalidad mayor, pero empezarían a salir notas alteradas. Aquí ya tenemos el Mi bemol, luego saldrían más. Para evitar esa pequeña dificultad, en vez de partir de la nota Do, vamos a partir del La. Construimos así el acorde de La menor, con las notas La, Do, Mi. Buscamos
la nota más afín al La, que es el Mi, una quinta justa por encima, y sobre el Mi formamos el acorde de Mi menor. Luego buscamos una quinta justa por debajo, en la nota Re, y sobre el Re formamos el acorde de Re menor. Tenemos también aquí un conjunto de notas, aparentemente 9, pero al haber dos repetidas son 7, y esas 7 notas forman la tonalidad de La menor. Ordenando esas notas según su altura tenemos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, y luego otra vez el La, es la escala de La menor que vamos a llamar natural. Los acordes que han dado lugar a esta escala, La menor, Re menor y Mi menor, están colocados sobre los grados 1 o tónica, cuarto o subdominante y quinto o dominante. Si nos fijamos, la escala de La menor natural tiene exactamente las mismas notas que la de Do mayor, y la única diferencia es la tónica. En un caso es el Do y en otro caso es el La. Esas escalas se dice que son relativas, porque tienen las mismas notas y solo cambia la tónica. Si lo que tenemos es lo contrario, que dos escalas con la misma tónica pero diferentes notas, por ejemplo Do mayor y Do menor, esas escalas se dice que son paralelas. La escala de La menor natural tiene un pequeño inconveniente, y es que desde su última nota, Sol, hasta el siguiente La hay una distancia de tono, mientras que en la escala mayor hay una distancia de un semitono. Eso hace que cuando tocamos la escala de La menor natural y llegamos al siguiente La, no da la impresión auditiva de haber llegado al final de la escala. Por ello lo que se suele hacer es elevar un semitono, la nota Sol, para que desde esa nota al siguiente La tengamos únicamente un semitono. Esta es la escala más utilizada, la escala menor armónica. Esta escala menor armónica, sin embargo, tiene otro pequeño inconveniente adicional, y es que ahora la distancia desde el Fa hasta el Sol sostenido es de tono y medio, que es una distancia un tanto grande para corresponder a dos notas consecutivas dentro de la escala. Por eso a veces lo que se hace es elevar también el sexto grado y tocar Fa sostenido. El abaco musical nos proporciona las 12 escalas menores. En principio son las escalas menores naturales, pero se dan también las indicaciones para la escala menor armónica y melódica. La escala menor melódica eleva los grados sexto y séptimo, pero esas elevaciones de los grados son necesarias únicamente en sentido ascendente, mientras que en sentido descendente pueden estar alteradas o sin alterar. Si las alteramos en sentido ascendente y descendente, el resultado es la escala melódica, que podemos llamar moderna, porque es la que se utiliza, por ejemplo, en jazz, mientras que si elevamos los grados sexto y séptimo solo al subir y no al bajar, tendríamos la escala melódica clásica. Ya dado que la escala menor armónica es la más empleada, vamos a revisar los acordes. Vemos que al elevar el Sol sostenido, el acorde de dominante ya no es menor, sino que es mayor, Mi, Sol sostenido, Si, y además podemos añadirle la séptima, Mi, Sol sostenido, Si, Re. El abaco musical nos proporciona entonces los 3 acordes principales de las escalas menores armónicas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de La menor, el acorde de tónica, formado por las notas La, Do, Mi, es La menor, el acorde de subdominante, Re menor, formado por las notas Re, Fa, La, y el acorde de dominante con séptima, que es un acorde mayor, Mi, Sol sostenido, Si, Re. Si hubiéramos partido de la nota Do, habríamos encontrado la escala de Do menor natural, tal como había adelantado antes. Aparecen notas alteradas, el Mi bemol, La bemol, Si bemol, y en el propio abaco vienen las indicaciones para obtener las escalas armónica y melódica, en la versión moderna y clásica. Los 3 acordes principales de Do menor son el tónico, Do menor, el subdominante Fa menor y el dominante con séptima, Sol con séptima. Como conclusiones podemos decir que un acorde es un conjunto de 3 o más notas que suenan simultáneamente, y dentro de los diferentes tipos de acordes hay uno muy importante, que es el consonante. Es una combinación de 3 notas que, tocadas simultáneamente, producen una sensación de armonía, reposo y estabilidad. Son únicamente 2, el mayor y el menor. Con 3 acordes mayores construimos una tonalidad mayor y asimismo su correspondiente escala mayor, mientras que con 3 acordes menores lo que obtenemos es una tonalidad menor y una escala menor. La escala menor puede ser natural, armónica o melódica.
El abaco musical, además de proporcionarnos las 12 escalas mayores y las 12 escalas menores, también nos proporciona los acordes principales en cada una de las tonalidades: el tónico, el subdominante y el dominante con séptima. Tienen toda la información en la página web ruedaharmonica.com. Muchas gracias por su atención.